La tarde del 16 de febrero de 1998 parecía transcurrir con normalidad en el aeropuerto internacional en Ngurah Rai, en Bali. El clima era cálido, con nubes dispersas y visibilidad adecuada para la operación. Los pasajeros abordaban lentamente el vuelo 676 de China Airlines, un servicio internacional que los llevaría hasta la vibrante ciudad de Taipei. Horas después, cuando la aeronave iniciaba su aproximación al aeropuerto internacional de Taipei Chiang Kai-shek, las condiciones meteorológicas se deterioraban rápidamente. Lluvias intensas y una densa capa de niebla envolvían la zona, dificultando la visibilidad. ...16 de febrero de 1998... Aeropuerto Internacional en Ngurah Rai, Bali, Indonesia. Son las 15:05 y aquí el vuelo 676 de China Airlines está listo para rodar hacia su pista de despegue asignada. En su interior, 182 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. El vuelo 676 de China Airlines se trataba de un vuelo internacional directo desde Bali, sin escalas intermedias, con destino final en el aeropuerto internacional Taipei Chiang Kai-shek, en Taiwán, y con una duración aproximada de 5 horas y 30 minutos. La aeronave que operaba el vuelo 676 era un Airbus A300B4-622R, matrícula B1814. Había sido entregado a China Airlines en diciembre de 1990. El A300 fue además el primer avión de fuselaje ancho y bimotor de la historia, una innovación clave en la aviación comercial. En 1998, el A300 no era particularmente avanzado tecnológicamente. Era anterior a la introducción de la tecnología fly-by-wire y las protecciones de la envolvente de vuelo por parte de Airbus, por lo que en la mayoría de los aspectos volaba igual que los aviones convencionales de Boeing y McDonnell Douglas. Por su parte, China Airlines, fundada en 1959, es la aerolínea nacional de Taiwán y una de las más grandes de Asia. A día de hoy su reputación es bastante sólida, pero no siempre fue así. Durante más de 4 décadas tras su fundación en 1959, sufrió una asombrosa tasa de accidentes que la convirtió en una especie de paria internacional. En 1985, un Boeing 747 de China Airlines cayó 9.000 metros sobre el Pacífico después de que los pilotos perdieran el control durante la navegación, hiriendo a decenas de personas. En 1986, un 737 se perdió con sus 53 pasajeros y tripulación. En 1991, un avión de carga 747 se estrelló con la pérdida de todos sus tripulantes. En 1992, un 747 de pasajeros fue declarado inválido tras deslizarse en la bahía de Hong Kong al aterrizar. Y en 1994, en el peor accidente de la aerolínea hasta la fecha, un Airbus A300 se estrelló al intentar aterrizar en Nagoya, causando la muerte de 264 de las 271 personas a bordo, uno de los accidentes aéreos más mortíferos de Asia. Para febrero de 1998, China Airlines había evitado nuevos accidentes, pero 4 años no fueron suficientes para demostrar que realmente se habían producido mejoras. A los mandos del vuelo 676 se encuentra el comandante Kang Long-ling, de 49 años, quien se unió a China Airlines en 1990. Acumulaba un total de 7.226 horas de vuelo, de las cuales 2.382 eran en el Airbus A300. Junto a él, el primer oficial Jiang Der-seng, de 44 años, acumulaba 3.550 horas totales, pero tan solo 304 en el Airbus A300. Ambos pilotos habían servido previamente en la Fuerza Aérea de la República de China. Esta formación militar les confería disciplina, pero también una estructura jerárquica rígida que nunca es buena en una cabina donde se ha de trabajar en equipo en cada momento. Completaban la tripulación 12 auxiliares de vuelo, haciendo un total de 196 personas a bordo del vuelo 676. Entre los 182 pasajeros había 175 ciudadanos taiwaneses, 5 estadounidenses, un francés y un indonesio. A las 3:27,
el A300 de China Airlines comenzó a rodar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y pusieron rumbo a Taiwán. La mayor parte del vuelo ha transcurrido con normalidad. Los pasajeros son atendidos. Las luces se apagan suavemente cuando cae la noche y se preparan para llegar a Taipei justo a tiempo para la cena. Pero a medida que se aproximan a Taiwán, el tiempo empieza a empeorar. En pocos minutos, el vuelo 676 se encuentra de frente con una intensa tormenta invernal que cubre la zona norte de la isla. La visibilidad es mínima, hay lluvias intensas y se han comunicado bancos de niebla en la zona cercana al aeropuerto. A las 19:35, aún en crucero, el primer oficial informó que debían de iniciar el descenso en 7 minutos, pero el capitán Kang no solicitó permiso de descenso hasta 10 minutos más tarde, lo que los forzó a perder altitud rápidamente en menos distancia. A partir de este punto comenzaron a producirse una serie de errores. El capitán interrumpía constantemente a su copiloto y no seguía los procedimientos. Cuando el primer oficial intentó contactar con operaciones, lo hizo por la frecuencia equivocada, avergonzándose ante su superior. Durante el descenso, el capitán presionaba a Jiang para obtener autorizaciones rápidas, sin darle tiempo a gestionar correctamente sus funciones en la cabina. El ambiente era de tensión, confusión y mala coordinación. Kang no confiaba en su primer oficial, hablaba por radio directamente él y no permitía que Jiang asumiera sus funciones. Aunque el capitán decía tener prisa por aterrizar antes de que empeorara el temporal, no tomó acciones efectivas para descender más rápido. 20 minutos después, a las 19:57, fueron autorizados a descender a 4.000 pies, pero ninguno de los pilotos escuchó la instrucción. Continuaron su descenso sin verificar su altitud ni distancia, ignorando que estaban 2.000 pies por encima de lo estipulado. A las 8, el copiloto alertó de que estaban a solo 16 millas del aeropuerto y aún a 7.000 pies. Kang simplemente ordenó extender flaps y tren de aterrizaje para perder altura, pero parecía no ser suficiente. Jiang, por su cuenta, decidió extender los speed brakes, pero ninguna de estas maniobras fue suficiente. En este momento los pilotos deberían de considerar abortar la aproximación, pero no lo hicieron. Cuando la torre preguntó si estaban demasiado altos, la transmisión no fue respondida. El capitán reconoció verbalmente a su primer oficial estar alto, pero insistió en continuar. Cruzaron el marcador exterior a 3.000 pies, el doble de lo requerido. A esa altura, interceptaron una falsa senda de planeo, lo que llevó a que el sistema indicara que estaban por debajo de la trayectoria, aunque en realidad estaban muy por encima. Lo que había sucedido era que se habían desviado a través de una senda de planeo falsa ubicada 6 grados por encima de la real. Un transmisor de senda de planeo emite un haz dirigido a un ángulo de 3 grados, el ángulo de aproximación óptimo, pero debido al patrón de interferencia utilizado para crear la señal, también existen puntos duplicados en incrementos de 6 grados por encima de la senda de planeo real. Por lo tanto, existen sendas de planeo falsas a 9 grados, 15 grados y así sucesivamente. En este caso, al estar el vuelo 676 bastante más alto de lo que debería en este punto, interceptaron la senda que está a 9 grados y no la de 3 que sería la correcta. El capitán sabía perfectamente lo que estaba pasando, así que empujó su mando para descender lo más rápido posible. Pero a su vez, el piloto automático elevaba el estabilizador. Al alcanzar la senda falsa a 9 grados, el piloto automático cambió de modo y debido a la presión que Kang ejercía se desconectó automáticamente. Una alarma indicó esta desconexión, pero los pilotos la apagaron sin tomar el control manual. Los pilotos siguieron descendiendo rumbo al aeropuerto. Pero un segundo después de anunciar que el checklist del aterrizaje estaba completo, el capitán cambió de idea y gritó "Go around". Presionó el botón para ejecutar la frustración de la aproximación, pero ya sin piloto automático, solo el empuje de motores se activó.
El copiloto dudaba de las órdenes de su capitán. La falta de comunicación y la toma de decisiones unilaterales le tenían totalmente desconcertado. Mientras ascendían a toda velocidad, el capitán gritó: «¡Tren arriba!». Jiang preguntó: «¿Tren abajo?». «¡Tren arriba, tren arriba!», le gritó el capitán. Mientras el avión ganaba potencia a través de las nubes, la nariz se elevó más de 42 grados sin que nadie corrigiera la actitud. La velocidad cayó por debajo de 100 nudos y se activó el stick shaker por entrada en pérdida. La aeronave llegó a alcanzar los 2.751 pies y comenzó a caer bruscamente. Entró en barrena hacia la izquierda y comenzó una caída sin control. El capitán intentó estabilizar el A300, pero ya era demasiado tarde. El último intento de comunicación fue un mensaje incompleto a la torre. 676 torre, aquí Dynasty. La torre preguntó si confirmaban el go around, pero no hubo respuesta. Las alertas de terreno y pérdida sonaban mientras la tripulación intentaba sin éxito recuperar el control. Hasta que finalmente, el avión impactó a las 20:06 en una zona residencial cerca del aeropuerto. Tras el impacto, el A300 cruzó una carretera y se estrelló contra varias viviendas de 2 pisos. La explosión destruyó 4 edificios. Varios más resultaron severamente dañados. No hubo supervivientes entre los 196 ocupantes, y además, 7 personas murieron en tierra. Durante horas, los rescatistas trabajaron entre los escombros para recuperar restos humanos, documentos y las cajas negras. Las labores continuaron durante toda la noche y los días siguientes. La comunidad de Taoyuan queda profundamente marcada por la tragedia. La escena, al amanecer, parece un paisaje de guerra. Entre las víctimas estaba el gobernador del Banco Central de Taiwán y altos funcionarios del mismo. La tragedia desató una respuesta de emergencia nacional y se nombró un nuevo director esa misma noche para evitar pánico financiero. Pero más allá del impacto económico, se cuestionó masivamente a China Airlines y su historial de seguridad. El gobierno ordenó la inmovilización de todos los Airbus A300 de la compañía y la renuncia inmediata de la cúpula directiva. ¿Qué había pasado? ¿Por qué perdieron el control del avión en la maniobra de aterrizaje frustrado? La investigación del accidente fue llevada a cabo por el Consejo de Seguridad Aérea de Taiwán, ASC, con la colaboración del fabricante Airbus y organismos internacionales. Desde un principio, las autoridades sospecharon de un posible error humano vinculado a una mala gestión de la aproximación bajo condiciones meteorológicas adversas. El análisis de las cajas negras resultó clave para esclarecer los hechos. El registrador de voz de cabina y el registrador de datos de vuelo mostraron que el vuelo 676 recibió autorización para descender a 4.000 pies. Pero en vez de estabilizar la aproximación, la tripulación continuó perdiendo altitud peligrosamente. La visibilidad era escasa y no se había confirmado contacto visual con la pista, requisito esencial para continuar el descenso por debajo de la altitud mínima de decisión. El sistema GPWS emitió múltiples advertencias de sink rate y pull up, indicando una tasa de descenso excesiva y proximidad peligrosa con el terreno. Sin embargo, la respuesta del capitán fue tardía y errática. Otro elemento clave fue el despliegue de flaps en una etapa no adecuada del descenso. Esta acción alteró la aerodinámica del avión, incrementando su resistencia y dificultando aún más la recuperación de altitud. Según el informe, esta configuración no solo fue innecesaria, sino contraproducente en medio de un descenso no estabilizado. En cuanto a la dinámica en cabina, el informe hizo énfasis en la deficiente gestión de recursos de la tripulación. El primer oficial, a pesar de haber advertido tímidamente sobre la altitud y la velocidad, no actuó con la firmeza necesaria para detener el descenso. Existía una marcada jerarquía en cabina que impedía cuestionar abiertamente las decisiones del comandante, una práctica que en situaciones críticas puede ser fatal. También se señaló que el controlador aéreo no fue claro al advertir sobre la gravedad de las condiciones meteorológicas. Aunque cumplió con los procedimientos, el informe sugiere que una recomendación más directa de abortar la aproximación podría haber cambiado el desenlace. En cuanto a la cultura organizacional de China Airlines, el informe fue severo.
Se acusó a la aerolínea de fomentar prácticas operativas inadecuadas, con entrenamientos que no preparaban adecuadamente a los pilotos para gestionar aproximaciones en condiciones adversas. Se detectaron deficiencias tanto en los simuladores como en los programas de toma de decisiones bajo presión. Finalmente, el informe concluyó que la causa principal del accidente fue el error del piloto al no abortar la aproximación no estabilizada y continuar descendiendo sin contacto visual con la pista. Entre los factores contribuyentes se señalaron el mal tiempo, la configuración inapropiada del avión, la falta de intervención del primer oficial y la pobre cultura organizacional en materia de seguridad. La investigación se cerró con una serie de recomendaciones orientadas a reforzar la formación de los pilotos en condiciones meteorológicas adversas, mejorar la gestión de CRM y revisar los protocolos de aproximación en todos los vuelos de China Airlines. El vuelo 676 de China Airlines es un sombrío ejemplo de cómo los errores humanos, combinados con fallas sistémicas, pueden transformar un vuelo rutinario en una catástrofe. La investigación identificó una maniobra de GOAR aún mal ejecutada como la causa inmediata. Los pilotos, enfrentando una aproximación inestable en condiciones de niebla extrema, no reaccionaron correctamente, perdiendo el control del Airbus A300. Sin embargo, las raíces del accidente son más profundas. El entrenamiento inadecuado, la falta de comunicación en la cabina y la presión operativa de China Airlines crearon un escenario donde el error humano fue casi inevitable. Esta tragedia, que cobró 203 vidas, expuso las debilidades de una aerolínea que ya había enfrentado críticas por su historial de seguridad. Las reformas posteriores, como la mejora en el entrenamiento y los procedimientos de baja visibilidad, son un legado directo de este accidente. Pero el costo fue inmenso. Familias destrozadas, un barrio arrasado y una nación en luto durante el Año Nuevo lunar. El vuelo 676 nos enseña que la seguridad aérea no admite atajos y que la niebla, tan silenciosa como letal, puede ser un enemigo implacable si no se toman las decisiones correctas. Con el tiempo, diversos medios han abordado esta tragedia desde el análisis periodístico, la divulgación técnica y la reconstrucción documental, aportando múltiples perspectivas sobre lo ocurrido. A continuación, se recopilan algunas de las obras más relevantes que han profundizado en este caso. El libro China Airlines Flight 676, de 2010. Esta obra recopila información disponible en línea sobre el accidente, proporcionando una visión general del mismo. El artículo Dynasty of Ruin, The Crash of China Airlines Flight 676, por Admiral Cloudberg. Publicado en Medium, este artículo ofrece un análisis detallado del accidente, incluyendo factores técnicos y humanos que contribuyeron al mismo. El documental de Air Crash Investigation, titulado 11 Deadly Seconds. Este episodio examina los 11 segundos críticos durante los cuales la aeronave no estuvo bajo control, llevando al trágico desenlace. El podcast de Formosa Files, titulado China Airlines Survives 3 Major Tragedies. Este episodio analiza cómo China Airlines enfrentó y superó 3 accidentes importantes, incluido el del vuelo 676. Estas fuentes proporcionan una comprensión más profunda del accidente del vuelo 676 de China Airlines, desde análisis técnicos hasta representaciones visuales y narrativas detalladas. Gracias por acompañarme al 16 de febrero de 1998. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir para que juntos sigamos honrando a quienes ya no están. Son las 19:45 en Japón. El vuelo 140 de China Airlines se encuentra a 11.000 pies de altura. Van a empezar con la aproximación al aeropuerto de Nagoya. El inexperto primer oficial está a los mandos, mientras que su capitán le da algunas órdenes para que todo siga el plan establecido. Cuando inician el descenso, unas pequeñas turbulencias azotan el A300. Provienen del avión que llevan delante. Nada grave. La torre de control del aeropuerto les recomienda minorar la velocidad para alejarse un poco. El copiloto, nervioso por la cantidad de órdenes que recibe del capitán, mueve la palanca de gases para hacerlo. ...26 de abril de 1994... Aeropuerto Internacional Taoyuan, Taipei, Taiwán.
Son las 16:30 de la tarde y aquí el vuelo 140 de China Airlines está acomodando a los últimos pasajeros. El avión es un A300 de Airbus que en este momento contaba con 3 años de antigüedad. El A300, en servicio desde 1974, fue el primer avión de producción de Airbus y el primer avión de pasajeros de fuselaje ancho con solo 2 motores, siendo pionero en un formato que desde entonces ha llegado a dominar el mercado de largo alcance. China Airlines, por su parte, contaba con 4 de estos aviones, aunque más tarde ampliaría su flota a 18. A los mandos de la aeronave se encuentra el capitán Wang Lo-chi, de 42 años y unas respetables 8.450 horas de experiencia, de las cuales unas 1.300 fueron a los mandos de un A300. La gran mayoría de su experiencia en aviones comerciales la había desarrollado pilotando aviones Boeing 747. Antes de ser piloto de China Airlines, pilotaba un Douglas C-47 Skytrains para la Fuerza Aérea de Taiwán. Junto a él viajará el joven primer oficial Chuang Men-jung, de 26 años y una experiencia total de 1.600 horas de vuelo, 1.000 de ellas en este tipo de avión. Además, en este avión también viajarán 13 auxiliares de vuelo y 256 pasajeros. En total, 271 personas a bordo del vuelo 140 de China Airlines. A las 16:54, el A300 comienza a acelerar por la pista de despegue. Se elevan sin problema y comienzan el ascenso hacia los 33.000 pies que tienen como altitud de crucero. A los mandos estará el copiloto, mientras que el capitán se encargará de instruirle y de las comunicaciones. El tiempo total estimado para esta ruta es de 2 horas y 18 minutos. A las 19:30 se produjo la siguiente conversación en cabina. Te vas a encargar tú solo de la aproximación y el aterrizaje. No quiero que me preguntes nada. Hazlo tú. La experiencia se gana así. Seguro que serás un gran piloto si sigues mis consejos. ¿Me has oído? Sí, señor. Ah, y lo vas a hacer en modo manual. Cuando yo te diga, desactivarás el piloto automático. Esto último es una práctica habitual. De vez en cuando, y para no perder sus habilidades como pilotos, la tripulación suele realizar aterrizajes sin el 100% de la ayuda activada. Son ya las 19:45 en Japón. El vuelo 140 de China Airlines se encuentra a 11.000 pies de altura. Van a empezar con la aproximación al aeropuerto de Nagoya. El inexperto primer oficial está a los mandos mientras que su capitán le da algunas órdenes para que todo siga el plan establecido. Cuando inician el descenso, unas pequeñas turbulencias azotan el A300. Provienen del avión que llevan delante. Nada grave. La torre de control del aeropuerto les recomienda aminorar la velocidad para alejarse un poco. El copiloto, nervioso por la cantidad de órdenes que recibe del capitán, mueve la palanca de gases para hacerlo. Ahora mismo vuelan a una velocidad de 180 nudos, que es la que el ATC de Nagoya les ha indicado. Pero el capitán le ordena que baje más la velocidad. Lo hacen hasta 170 nudos para alejarse un poco más de la aeronave que les precede. El A300 sigue descendiendo. Están con el piloto automático activado en modo land y a punto de enlazarse con el ILS de la pista 34. El avión entra en la senda de planeo sin dificultades, y en este punto, el capitán ordena al primer oficial que desactive el piloto automático. A partir de este momento, será el copiloto el encargado de encarar la pista y reducir la velocidad. Pese a sus más de 1000 horas de experiencia, el capitán le está tratando como si de un principiante se tratase, cuando realmente los dos tienen la misma experiencia en este tipo de avión. El copiloto asiente constantemente,
La comunicación en cabina es prácticamente unidireccional. Son ya las 20:10. Están a escasos minutos de tomar tierra. El copiloto sigue el descenso constante y tiene la pista bien centrada. Está utilizando a la perfección el director de vuelo del avión. Pero inesperadamente, algo empieza a no ir bien. El descenso se trunca y el avión empieza a tirar hacia arriba. El copiloto intenta empujar los mandos con todas sus fuerzas, pero no funciona. El capitán le mira y le pide que continúe con el descenso, pero el copiloto no puede. En ese momento, el capitán se da cuenta de que está activado el modo de Go Around. ¿Has activado el modo Go Around? Quizás sí, lo hice sin darme cuenta. Ok, empuja fuerte o nos pasaremos la pista. Eso intento, capitán, pero no da resultado, no se mueve. Tomo yo los mandos. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué no funciona? El capitán tampoco podía empujar los mandos para evitar el ascenso, por lo que decidió disminuir el empuje. Por fin parecía que el avión paraba de subir, pero la velocidad bajaba rápidamente. Ahora el avión descendía, pero su velocidad era muy baja. No había manera de poder aterrizar el avión de esa manera. El capitán ordenó al copiloto que comunicara a la ATC que iban a hacer un Go Around, mientras que él aceleró al máximo. El avión comenzó un ascenso abrupto, inclinándose mucho más de lo esperado. Al tener tan poca velocidad, el avión ascendía pero prácticamente no avanzaba. Todas las alarmas comenzaron a sonar. El avión estaba a punto de entrar en pérdida mientras ascendían con un ángulo de ataque sorprendente, 52 grados, mucho más de lo que un avión completamente cargado podría soportar. Momentos después, el A-300 comenzó a precipitarse contra el suelo. Era imposible para los pilotos solventar la situación. Irremediablemente, el vuelo 140 se estrelló muy cerca de la pista de aterrizaje. Golpeando con el tren de aterrizaje y los motores primero, sus alas se desprendieron del avión haciendo que los tanques de combustible estallaran en una violenta ola de fuego. Milagrosamente, 7 personas pudieron sobrevivir a este trágico accidente, aunque el resto, 264, incluidos todos los miembros de la tripulación, perdieron la vida al instante. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los mandos no respondían cuando el copiloto activó el modo Go Around de forma involuntaria? Los investigadores rápidamente se dieron cuenta del gran error de los pilotos. El sistema que incorpora el A-300 de Airbus, una vez le indicas que vas a realizar un Go Around, no permite desbloquearlo con las palancas de mando. Tan solo se puede desconectar activando otro modo en lugar del de Go Around. Es decir, solo tenían que volver a activar el modo Land para desactivarlo, pero el estrés y su preparación no les permitió darse cuenta de esto. Según se pudo comprobar, en los simuladores de la compañía esto sí era posible, es decir, el piloto podía anular el Go Around tan solo empujando fuertemente los mandos de control de la aeronave. El capitán, con más experiencia en aviones 747 que en A-300, estaba acostumbrado a esto, porque al igual que el simulador del A-300 de la compañía aérea, los 747 de Boeing también permitían a los pilotos esta acción. No era la primera vez que algo así ocurría. Varios A-300 antes que este tuvieron sustos parecidos al activar por error el modo Go Around, pero no acabaron de manera tan trágica como el vuelo 140. Por esto mismo, meses antes del accidente, Airbus recomendó a las aerolíneas que modificaran el software permitiendo a los pilotos cancelar el Go Around empujando con fuerza los controles de dirección. El problema es que este cambio no era obligatorio, y en China Airlines se pospuso hasta que los aviones entraran a taller por otro motivo, quedando así el cambio sin realizarse en este avión. Después de esto, el mandato de Airbus se volvió obligatorio y todas las aerolíneas modificaron el software para poder cancelar el Go Around de manera más instintiva para los pilotos. Además, China Airlines proporcionó formación complementaria a todos sus pilotos de aviones A-300.
Aunque tristemente, en 1998, el vuelo 676 de China Airlines se estrellaría en circunstancias casi idénticas. ...6 de agosto de 1997. El vuelo 801 de Korean Air se encuentra en el aeropuerto internacional de Gimpo, en Seúl, Corea del Sur. El vuelo está programado para salir a las 21:53 con dirección a la isla de Guam. Esta isla, aunque ubicada a miles de kilómetros de América del Norte, pertenece a Estados Unidos y es un destino turístico bastante importante. El avión es un 747-300 de 12 años de antigüedad y estará comandado por Park Jong-chul, de 42 años, acompañado por el primer oficial Song Kyung-ho, de 40. El capitán tenía programado un vuelo distinto a este, pero unos cambios de última hora para ajustar los descansos de los pilotos le llevó a ser el capitán de este vuelo. Cabe destacar también que Park Jong-chul había sido condecorado por Korean Air por haber conseguido poner a salvo un 747 al que le falló uno de los motores. A las 21:27, el vuelo recibe la confirmación para volar y empieza a moverse en dirección a la pista de despegue. En este avión viajan 237 pasajeros y 17 miembros de la tripulación. Casi todo el pasaje va de vacaciones a la isla. Algunos incluso se dirigen allí para pasar su luna de miel. Son ya las 21:53 en Seúl y el vuelo 801 inicia su despegue. El tiempo es estable, aunque agosto es uno de los meses en los que más tormentas y lluvias hay en la isla de Guam. El avión despega sin complicaciones y comienza el viaje que durará aproximadamente 4 horas. A la 1 de la madrugada, con el 747 a 41.000 pies de altitud y una gran tormenta sobre ellos, el copiloto realiza su primer contacto con el controlador aéreo de Guam. En ese momento les confirman que pueden empezar a descender hasta los 2.600 pies mientras se aproximan al aeropuerto. También les comunican que deberán aterrizar en la pista 06 izquierda y algo bastante importante, el sistema de aterrizaje instrumental no está operativo. El aeropuerto está realizando algunas tareas de mantenimiento y no funcionará durante los siguientes 2 meses. Esto complica bastante el aterrizaje en las condiciones climatológicas en las que se encuentran, ya que están bajo una gran tormenta y con poca visibilidad, aunque el capitán y el primer oficial esperan que según desciendan la visibilidad mejore. Son ya la 1:24 de la madrugada y el tiempo no mejora. Pese a que han descendido ya más de 30.000 pies, siguen sin ver nada, no son capaces de ubicar el aeropuerto. En ese momento, el capitán solicita poder desviarse 10 millas a la izquierda para intentar evitar la tormenta. La confirmación llega al instante. La aeronave sigue descendiendo. Están ya a tan solo 2.800 pies cuando el capitán divisa una luz de aproximación al aeropuerto. Su experiencia le indica que tras esa luz está la pista, aunque él no la ve. En ese momento despliegan el tren de aterrizaje y ponen los flaps a 10 grados. Siguen descendiendo. Unos segundos después se produce una confusa conversación en la cabina. ¿Está funcionando el ILS? Sí, lo he visto moverse. No está operativo, no se puede usar. Un minuto más tarde, volvió a producirse una conversación muy parecida. Verifica la senda de planeo, parece que funciona.
¿Por qué está funcionando? Mientras tanto, el avión iba avisando de la proximidad al suelo. Son ya las 01:42 y en este momento el copiloto interviene y propone abortar la aproximación y hacer un go-around. Unos segundos más tarde el capitán lo confirma y ordena meter potencia para abortar el aterrizaje. Era demasiado tarde. Tan solo unos segundos después de intentar abortar la aproximación, el vuelo 801 de Korean Air impactó contra unos árboles en la ladera de una montaña. El avión se estrelló y empezó a arder. 228 personas perdieron la vida en este accidente. Hubo 28 supervivientes, aunque todos con graves quemaduras y fracturas. Algunos de ellos perecieron en el hospital o camino del mismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente le ocurrió al vuelo 801 de Korean Air? La investigación fue llevada a cabo por la NTSB americana y constató varios problemas graves de seguridad, tanto en la isla como en la tripulación del 747. Para empezar, el sistema de alarma que avisa de la altura mínima de seguridad a los controladores aéreos estaba desactivada, con lo que el controlador no podía saber que el vuelo 801 estaba cerca del suelo y por consecuencia no pudo avisarles de esto. El sistema se desactivó porque mandaba señales constantemente y eran molestas para los trabajadores. Además, el capitán cometió el grave error de pensar que la luz que vio señalizaba el aeropuerto, cuando realmente este se encontraba a 5 millas de esa señal luminosa. Esto vino dado por culpa del entrenamiento impartido en la aerolínea Korean Air. La NTSB constató que en todos los test y simulaciones que hacían, esa luz estaba colocada siempre previa a la pista de aterrizaje, lo que llevó al piloto a la grave y catastrófica confusión. También contribuyó al accidente el mal tiempo y la no funcionalidad del sistema de aterrizaje instrumental del aeropuerto de Guam. Los investigadores tienen varias teorías sobre por qué la tripulación pensó durante unos momentos que el ILS sí funcionaba, pero ninguna de ellas aclara en su totalidad lo sucedido. Son las 21:45. Hace ya unos minutos que el vuelo 3407 se estableció en FL 160, cuando reciben el parte meteorológico de la zona. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara hay vientos de entre 16 y 23 nudos dirección 250, nevadas suaves y posible acumulación de hielo. Después de recibir este informe y comentar varios aspectos del aterrizaje, la primera oficial Shaw envió los datos a un servicio de enlace que calcularía de forma remota las velocidades de referencia adecuadas para la aproximación. ...12 de febrero de 2009... Aeropuerto Internacional Newark Liberty, New Jersey, Estados Unidos. Son las 19:30 y aquí el vuelo 3407 de Colgan Air espera autorización para moverse hacia su pista de despegue para salir hacia Buffalo, en Nueva York. Hace un día bastante malo para volar. Fuertes vientos y alguna que otra nevada están causando retrasos considerables en las salidas de los aviones. De hecho, los dos pilotos de este vuelo tenían otro a las 13:30 que fue cancelado. El avión es un Bombardier Dash 8 Q400, un avión comercial biturbohélice de medio alcance fabricado en Canadá desde los años 80. Fue diseñado por de Havilland Canada y fabricado por esta compañía hasta 1992. En ese año, Bombardier Aerospace compró de Havilland Canada y continuó su producción hasta la actualidad.
En 1996 se comenzó a fabricar la serie Q de estos aviones. Q de Quiet, silencioso en inglés, debido a la instalación de un sistema activo de supresión de ruido y vibración. Existen distintos modelos de la familia Dash 8, de los cuales en total fueron fabricados más de 1000 ejemplares. En 1965, el veterano piloto de la Segunda Guerra Mundial Charles Colgan fundó una escuela de vuelo y un servicio de apoyo a la aviación general en el aeropuerto de Manassas, Virginia, al que bautizó como Colgan Airways Corporation. En 1970, el negocio se había ampliado para incluir pequeñas operaciones de vuelos charter y de carga aérea, y en 1980 la desregulación de la industria aérea abrió la puerta para que esta empresa, que ahora se llama Colgan Air, comenzara a operar también vuelos regulares de pasajeros. Este tipo de empresas, conocidas como aerolíneas regionales, firmaron contratos con las principales aerolíneas para mantener estas rutas utilizando aviones más pequeños y más apropiados para el nivel de demanda. Entre 1986 y 2009, Colgan Air mantuvo contratos, conocidos como acuerdos de enlace, con varias aerolíneas, entre ellas New York Air, United Airlines, US Airways y Continental Airlines. Esta última asociación le permitió operar bajo la marca Continental Connection. A los mandos del vuelo 3407 está el comandante Marvin Renslow, de 47 años y una experiencia total de 3.379 horas, 111 de ellas en aviones Dash 8 Q400. Junto a él, la copiloto y primer oficial Rebecca Shaw, que acumulaba 2.244 horas de experiencia, 774 en el Q400. Además, en cabina, como pasajero viajará otro piloto sin asignaciones para el vuelo. Completan la tripulación 2 auxiliares de vuelo, que junto a 44 pasajeros hacen un total de 49 personas a bordo de la aeronave. Cabe reseñar que en este tipo de aerolíneas regionales, la cantidad de horas acumuladas por los pilotos es mucho menor que en las grandes aerolíneas. Los trayectos son mucho más cortos, y los pilotos suelen trabajar para estas aerolíneas para ganar experiencia y poder dar el salto a una gran compañía. De esta manera, la primera oficial Rebecca Shaw vive a más de 3.000 kilómetros de Newark, base de operaciones de Colgan Air, así que para trabajar tiene que coger varios vuelos hasta llegar aquí. Su sueño, según ha comentado con el capitán mientras esperan, es ser contratada por Alaska Airlines, aerolínea que cuenta con una base de operaciones en Seattle, ciudad en la que ella vive. El tiempo pasa en el aeropuerto de Newark. La espera se está eternizando. Hace bastantes minutos que les dieron autorización para dirigirse a la pista de despegue, pero había 20 vuelos delante de ellos también despegando hacia sus propios destinos. Mientras tanto, los pilotos continúan charlando, hablando sobre sus pobres salarios, el tiempo que pasan lejos de sus familias e incluso de que sus vacaciones son asignadas al azar, sin contar con sus deseos. Por fin, a las 21:18 llega su turno. Con 2 horas de retraso comienzan a acelerar por la pista de despegue. Se elevan sin problemas y comienzan a ascender hacia los 16.000 pies que tienen como altura objetivo. A los mandos está Marvin Renslow, mientras que Rebecca Shaw se encargará de las comunicaciones. El vuelo hasta Buffalo será de apenas 50 minutos de duración. El vuelo es tranquilo, atravesando los cielos de una noche típica de un frío día de febrero. Bajo sus pies, las luces de los condados y ciudades que hay entre Newark y Buffalo. Acaban de recibir el parte meteorológico. Hay vientos de entre 15 y 23 nudos cerca del aeropuerto de destino. Nada excesivo para esta aeronave que puede aterrizar con vientos de hasta 36 nudos, unos 67 km por hora. También han recibido el aviso de posible formación de capas de hielo.
El avión está preparado también para este tipo de eventos hostiles. Este avión en concreto está equipado con 4 bombas de aire que inflan un recubrimiento en la parte frontal de las alas que hace que el hielo estalle y se separe de las alas evitando mayores problemas. El capitán también ha activado un mecanismo de aviso que hace que la vibración de los controles, que se activa cuando la entrada en pérdida es inminente, salte a una velocidad mayor de la normal, ya que el hielo puede hacer que la velocidad de entrada en pérdida sea superior a la habitual. Son ya las 10 de la noche. Los pilotos comienzan el descenso para la aproximación al Aeropuerto Internacional de Buffalo Niagara. Colganer 3407, descienda a 6.000 pies y mantenga esa altitud. Mientras comenzaban el descenso, Rebecca cogió el transmisor para dirigirse a los pasajeros. Queridos pasajeros, estamos a 15 minutos de aterrizar. Sentimos el retraso generado por las condiciones meteorológicas. Por favor, manténganse en sus asientos para que las azafatas puedan preparar la cabina para el aterrizaje. Gracias. El descenso pasó a su siguiente fase, 4.000 pies. En ese momento los pilotos rompieron la regla de cabina estéril. Unos bostezos acompañados de frases sobre el cansancio acumulado por el viaje a Newark. Otra vez comentarios sobre los sueldos y consejos del capitán a Rebecca sobre su futuro en la compañía les hizo perder un tiempo valioso en el que debían de estar pendientes de sus instrumentos. ¿Hay hielo en tu parabrisas? Sí, hacía tiempo que no veía tanto acumulado. Comprobaron que la función de antihielo estaba activada y siguieron descendiendo. Flaps a 15. Tren abajo. En el momento en el que la primera oficial bajó el tren de aterrizaje, los controles comenzaron a vibrar. Rebecca se puso nerviosa apuntando a que la velocidad estaba disminuyendo y entrando en la zona de puntos rojos que indicaba que la sustentación del aparato estaba en peligro. El capitán, que no recordaba que había activado el sistema que hacía que el aviso de stall saltara a más velocidad de lo normal, actuó sin pensar y dejándose llevar por los nervios que genera la vibración de los controles. Metió máxima potencia e intentó ascender. Pero esto no hizo más que complicar las cosas. El avión perdió más velocidad y ahora sí, entró en una pérdida irrecuperable. El avión comenzó a caer de manera irremediable hacia un barrio lleno de casas cercano a Buffalo llamado Clarence Center, una zona de más de 1.700 habitantes. Segundos después, se estrelló contra una de las casas estallando al instante. Nadie a bordo pudo sobrevivir al impacto. En la casa, en ese momento, había 3 personas. Una de ellas también perdió la vida. ¿Qué había pasado? ¿Por qué los pilotos no pudieron evitar la entrada en pérdida? Los servicios de emergencia y la Administración Federal de Aviación fueron los encargados de iniciar la investigación del accidente. Se sabe que en el momento del siniestro, las 22:20 hora local, había rachas de viento y nevaba levemente. Las 2 cajas negras fueron recuperadas, pero los expertos anunciaron que la investigación sería larga y difícil. Cuando la información de las cajas negras fue recuperada, la NTSB apuntó a la rápida formación de hielo en las alas del avión. Pero una vez analizados los datos a conciencia, se pudo averiguar que la entrada en pérdida fue por la respuesta inadecuada del capitán a la vibración de los controles. Este tiró de ellos intentando elevar más el aparato, al contrario de lo que hay que hacer. En casos como este, basta con bajar la nariz del avión para ganar algo de velocidad y salir de la inminente entrada en pérdida. Pero, ¿cómo pudo cometer un error tan básico el capitán? Según los investigadores, otra causa del accidente fue la fatiga del personal de vuelo.
evidenciada por los continuos horarios apretados y jornadas extenuantes que las aerolíneas principales imponían a los empleados de las filiales de bajo coste. El bajo salario de estos pilotos les hace no poder pagarse hoteles o comprar una vivienda cerca de la base de operaciones de estas aerolíneas regionales, teniendo que hacer largos viajes para incorporarse a su trabajo. En el caso de estos dos pilotos, Rebecca Shaw hizo un trayecto el día anterior de casi 4.000 kilómetros, mientras que el capitán Renslow lo hizo de 1.600. A ambos se les vio durmiendo en la sala de pilotos de Newark, algo prohibido por la compañía. Momentos antes del accidente, el piloto y su copiloto charlan acerca de una situación laboral así como sus salarios anuales, los cuales eran más bajos que la media. Esta distracción en un momento tan clave como la aproximación final al aeropuerto de destino les hizo no fijarse en lo cercana que estaba la velocidad a la mínima indicada como de entrada en pérdida. La NTSB dictaminó que el accidente era evitable y la culpa recayó en la mala praxis del capitán, el cual fue investigado a fondo. A lo largo de su carrera, la mayoría de los pilotos no fallan en ninguna prueba de vuelo, a veces una, y muy ocasionalmente en dos. En cambio, en solo 3.300 horas como piloto, Marvin Renslow había fallado en nada menos que 5 pruebas de vuelo, algo prácticamente inaudito en las operaciones de las aerolíneas. Renslow había ocultado 3 de ellas para poder ser contratado como piloto. Pese a esto, Colganer fue consciente de ello cuando Renslow ya era capitán en la compañía, pero no tomó ninguna acción contra él. Este accidente generó más de 25 recomendaciones por parte de la NTSB, algunas de ellas muy importantes y que cambiaron algunos términos laxos y obsoletos de la aviación estadounidense. Entre ellas se estableció un límite mínimo de 10 horas de descanso entre vuelos y la famosa regla de las 1.500 horas, que sería el tiempo mínimo de vuelo para que un piloto obtenga licencia de piloto de línea aérea. Hace pocos minutos que el DC-9 de Southern despegó y comenzó a adentrarse en la tormenta, cuando el controlador contactó con ellos y les dijo: Southern 242 están en lo que parece ser la parte más dura ahora. ¿Cuáles son sus condiciones de vuelo? Estamos pasando por pequeñas turbulencias y diría que lluvia moderada. De acuerdo, no parece que al frente sea más fuerte. Mientras sea así, estaremos bien. ...4 de abril de 1977... Aeropuerto Regional de Huntsville, Alabama, Estados Unidos. Son las 15:40 de la tarde. Hace menos de 10 minutos que el vuelo 242 de Southern Airways ha aterrizado en este pequeño aeropuerto. La parada será muy corta, de menos de 30 minutos, lo justo para que algunos pasajeros desembarquen y otros tomen asiento. El vuelo procede de la ciudad de Muscle Shoals, a tan solo 20 minutos de aquí, y su destino final es la ciudad de Atlanta. En 1977, la aerolínea local más grande de toda la zona sur era Southern Airways, una compañía especializada en vuelos cortos entre ciudades del sur. Muchas de estas rutas no serían viables a día de hoy debido a las mejoras en las carreteras, pero en la década de 1970 todavía era común volar estas breves rutas con aviones a reacción de tamaño mediano. Con este fin, Southern Airways operaba una gran flota de aviones a reacción diseñados para vuelos regionales cortos con hasta 100 pasajeros. La aeronave del vuelo 242 es un DC-931 de McDonnell Douglas, un avión de 6 años y medio de antigüedad. Este modelo de DC-9 fue uno de los más exitosos, llegando a fabricarse 662 unidades entre 1965 y 1982. A los mandos del vuelo 242 está William Bill Mackenzie, de 54 años, que acumulaba 19.380 horas de vuelo, incluidas 3.205 en este tipo de avión.
Junto a él se encuentra el primer oficial Lyman Keel Jr., un joven piloto de 34 años que contaba con cerca de 4.000 horas de experiencia, aunque tan solo 235 en aviones DC-9. Completan la tripulación otros 2 auxiliares de vuelo que junto a 81 pasajeros hacen un total de 85 personas a bordo del vuelo 242. El tiempo en el sur de Estados Unidos esa tarde se estaba deteriorando rápidamente, como suele ocurrir durante los turbulentos meses de primavera. Los pronósticos emitidos temprano esa mañana habían advertido de tormentas eléctricas dispersas de intensidad moderada, aunque los pilotos no habían recibido actualización de estos informes desde hacía varias horas. A las 15:54, después del breve intercambio de pasajeros, el DC-9 de Southern Airways comenzó a acelerar por la pista de despegue. Se elevaron sin problemas y comenzaron su ascenso hacia los 17.000 pies que tenían como primera altura objetivo. El copiloto Keel está a los mandos, mientras que el capitán Bill Mackenzie se encarga de las comunicaciones y de monitorear los instrumentos. Una serie de tormentas eléctricas severas se estaba materializando con extraordinaria rapidez en una zona que se extendía por el este de Alabama y hacia el noroeste de Georgia. Enormes nubes cumulonimbus se elevaron a alturas superiores a 40.000 pies. De hecho, se comenzaron a emitir alertas de tornado. Mientras los meteorólogos monitoreaban la situación en desarrollo, el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a emitir varios avisos SIGMET, información meteorológica significativa, en un esfuerzo por alertar a las aerolíneas sobre el peligro. Pero la tripulación del vuelo 242, ya en el aire dirección Atlanta, no tenía ninguna de estas informaciones. Solo contaba con el pronóstico general recibido hacía unas horas. Cuando despegó el vuelo 242, llovía sobre el aeropuerto de Huntsville, y no había forma de identificar visualmente las tormentas que pudieran azotar las zonas cercanas. Por ello, los pilotos planearon confiar principalmente en el radar meteorológico de a bordo. 2 minutos después del despegue, el radar comenzó a detectar una línea continua de tormentas eléctricas a unos pocos kilómetros de distancia, que se extendía en una larga línea a lo largo del noroeste de Georgia. Bueno, el radar está lleno de zonas con tormenta. Elige tú cuál atravesamos, no hay más opciones. Un par de minutos después, el controlador de Huntsville se puso en contacto con ellos. Southern 242. Tienen al frente una línea de tormenta de entre moderada y fuerte, con muchas precipitaciones, a aproximadamente 5 millas de su posición. Bueno, si bajo lluvia ya estamos. Sí, pero lo que tienen delante parece bastante peor de lo que están viendo ahora. Señalando el radar meteorológico, el primer oficial dijo: «Solo hay tormenta, no veo ningún agujero por el que escapar». Espera, puede que eso sí lo sea. Intenta pasar por ahí. En su primitiva pantalla de tan solo 2 colores, en la que tan solo podían elegir si preferían blanco sobre negro o negro sobre blanco, lo único que podían hacer era apostar a que algunas de las zonas que aparecían en la pantalla estuvieran libres de tormenta. Cuando el vuelo 242 despegó de Huntsville y se adentró en las nubes, la lluvia atenuó la señal, difuminando los límites entre las señales de radar y reduciendo su intensidad, lo que dificultaba distinguir entre un contorno oscuro y una zona libre de precipitaciones. Fue debido a esta falta de claridad que ambos pilotos cometieron un error fatal. Lo que interpretaron como un hueco entre las nubes de tormenta era en realidad la parte más pesada de la misma. Y hacia ella se dirigían. A medida que el vuelo 242 se hundía más en el mal tiempo, el controlador los llamó y les dijo: «Southern 242, están en lo que parece ser la parte más dura ahora. ¿Cuáles son sus condiciones de vuelo?» Estamos pasando por pequeñas turbulencias y diría que lluvia moderada. De acuerdo, no parece que al frente sea más fuerte. Mientras sea así, estaremos bien.
Unos momentos después, el avión se adentró en una zona de fuertes turbulencias. La lluvia se intensificó y el avión comenzó a tambalearse. Allá vamos, aguanta, vaquero. Finalmente el vuelo 242 alcanzó su altitud de crucero de 17.000 pies. Mientras, las tormentas en el radar meteorológico seguían intensificándose. El sonido de la lluvia comenzó a ser mucho más fuerte. «Maldita sea, ¿quieres que intentemos rodearla?», dijo el copiloto Keel. De repente, enormes bolas de granizo comenzaron a impactar en el avión, rebotando contra el fuselaje y convirtiendo esta fase del vuelo en una banda sonora de grandes golpes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Seguimos por aquí o salimos? No sé cómo podemos seguir por aquí, Bill. El agujero libre de tormenta que querían haber visto en su radar minutos antes, el hueco que nunca existió, se había cerrado a su alrededor. Ahora estaban en medio de la tormenta y no encontraban escapatoria. Southern 242, desciendan y mantengan 140. El vuelo era tan corto que ya era hora de abandonar la altitud de crucero de 17.000 pies. Los pilotos redujeron la potencia del motor hasta el ralentí y el avión comenzó a descender a través de la incesante lluvia. Si el corto vuelo entre Huntsville y Atlanta estaba siendo una pesadilla para el vuelo 242 debido a la gran tormenta, el calificativo para lo que se avecinaba no podía ser otro que el del mismísimo infierno. Mientras el vuelo 242 descendía a través de la tormenta torrencial con los motores al ralentí, la concentración de agua en el interior de los motores se volvió tan grande que su potencia de salida no podía satisfacer la demanda. Con cada pizca de energía sobrante utilizándose para derretir el hielo y evaporar el agua, las velocidades de rotación de los motores cayeron por debajo del umbral necesario para mantener en funcionamiento los generadores eléctricos, y el avión perdió abruptamente toda la energía eléctrica. Las luces de la cabina se apagaron, los paneles de instrumentos de los pilotos se fundieron en negro y las grabadoras de vuelo dejaron de grabar. Pasaron 36 segundos suspendidos en la oscuridad antes de que el primer oficial Keel acelerara lo suficiente para que los generadores volviesen a funcionar y se restableciera la energía eléctrica. Las luces y los instrumentos volvieron a encenderse, y la grabadora de voz en la cabina captó a Keel diciendo: lo recuperé, Bill, lo recuperé por fin». Mientras tanto, el granizo continuaba impactando contra el parabrisas del DC-9, causando una enorme telaraña de grietas que serpenteaba por todo el cristal exterior. Mientras los pilotos luchaban por recuperar la altitud que habían perdido en los últimos minutos, los motores del DC-9 comenzaron a dar sobretensiones. Una sobretensión ocurre cuando el flujo de aire a través de un motor a reacción invierte momentáneamente su dirección, generando pequeñas explosiones. En el vuelo 242 se produjo una reducción de temperatura en las etapas de baja presión del compresor debido a la ingestión de agua y hielo en esta parte de cada motor. Cuando los pilotos aceleraron los motores para restablecer la energía eléctrica, la relación de presión se hizo aún mayor. El pico de presión resultante dobló las aspas del compresor hacia adelante, dañándolas gravemente. Este daño a las aspas hizo que los motores comenzaran a agitarse y a temblar mientras aceleraban para intentar recuperar altitud. Cuando este daño a las aspas ocurre, hay que desacelerar para no generar daños aún mayores en los motores, contrariamente a lo que los pilotos estaban haciendo en este caótico vuelo. Antes de que los pilotos pudieran darse cuenta de lo que estaba pasando, el aumento del flujo de combustible a través de los motores ya dañados provocó un sobrecalentamiento inmediato. Los componentes de aluminio se derritieron rápidamente esparciendo restos por todas las secciones del compresor. En menos de un minuto, ambos motores quedaron gravemente dañados. El motor izquierdo no gira. Acto seguido, el capitán le comunicó al control de tráfico aéreo: nuestro motor izquierdo se ha parado. Los sistemas eléctricos comenzaron a fallar nuevamente,
incluido el transpondedor del avión, que transmite datos sobre su identidad y ubicación. El capitán Mackenzie cogió el intercomunicador para informar a los auxiliares de vuelo sobre la emergencia, pero solo atinó a decir «Sandy», antes de que Keel le interrumpiera con noticias aún más terribles. «Dios mío», dijo, «el otro motor también está fallando». Atlanta, necesitamos vectores para el aeropuerto más cercano pasando por áreas deshabitadas. Hemos perdido ambos motores. Southern 242, continúe con el rumbo actual hacia el sureste y contacte con 126.9. Desde allí tratarán de llevarlo hasta Dobbins. La base aérea de Dobbins tenía una pista larga y estaba más cerca que Atlanta, lo que la convertía en una buena opción para un aterrizaje de emergencia. Y por coincidencia, también era donde había estado destinado el primer oficial Lyman Keel cuando estaba en el ejército. Mientras tanto, los pilotos intentaron completar rápidamente la lista de verificación para reiniciar los motores. Pero 6 segundos después, con los motores aún totalmente apagados, el avión perdió toda energía eléctrica por segunda vez y las cajas negras dejaron nuevamente de grabar. Durante los siguientes 124 segundos, el avión planeó en un continuo descenso sin potencia, y las decisiones de los pilotos quedaron envueltas en un halo de misterio. Por alguna razón, en lugar de continuar en línea recta hacia Dobbins, los pilotos hicieron un giro de 180 grados a la derecha para regresar por donde habían venido. Después de 2 minutos sin energía, los pilotos pusieron en marcha la unidad de energía auxiliar, el generador de respaldo del avión, y el sistema eléctrico volvió a la vida. Gire a la derecha rumbo 100, hacia Dobbins para aproximación directa a la pista 11. Su posición es 20 millas al oeste de Dobbins en este momento. Después del misterioso cambio de rumbo, Dobbins estaba a 32 kilómetros de distancia y el avión tan solo volaba a 6.900 pies de altura. No había forma de llegar al aeropuerto a menos que pudieran volver a poner en marcha uno de los motores. Los siguientes minutos transcurrieron con varios intentos de rearrancar los motores y comunicaciones continuas con el controlador verificando la distancia hasta Dobbins. El DC-9 seguía planeando y descendiendo. Los pilotos configuraron el avión para el aterrizaje y preguntaron por las condiciones meteorológicas en la base aérea. La respuesta del controlador les hizo darse cuenta de que era imposible llegar. Southern 242 aún están a 27 kilómetros de la pista y vuelan muy bajo. Necesitan al menos un motor para llegar hasta aquí. De acuerdo. ¿Hay algo entre donde estamos y Dobbins? El controlador les habló del aeródromo de Cartersville, un pequeño aeropuerto público situado en lo alto de una colina, pero igualmente les quedaba lejos para la altura que llevaban. Tal y como estamos, creo que debemos de buscar un campo despejado para intentarlo. ¿Por qué no me buscas una carretera, Bill? Mira, allí delante. Parece una autopista y sin tráfico. La carretera en cuestión era un ramal de la State Highway 92, una carretera rural de 2 carriles que atraviesa la pequeña ciudad de New Hope, en Georgia. En New Hope, algunos residentes se habían refugiado bajo tierra debido a una alerta de tornado. Otros seguían con sus quehaceres. Pero desde luego que nadie podría haber imaginado que su comunidad estaba a punto de convertirse en una pista de aterrizaje improvisada. A bordo del avión, el primer oficial Keel se alineó con la autopista y extendió el tren de aterrizaje. Dios mío, Bill, espero que podamos lograrlo. Lo tengo, Bill, lo tengo ahora, lo tengo. Hazlo aquí mismo, ahora. En ese momento, el ala izquierda comenzó a rozar varios árboles a lo largo de la carretera, pero el avión se mantuvo recto. El roce se transformó en golpes que derribaban árboles a medida que volaban a más baja altura sobre la estrecha autopista. Una vez en el suelo, ambas alas comenzaron a golpear postes de electricidad. ¡Mierda!, exclamó alguien. Esta sería la última palabra que captaría la grabadora de cabina.
Irremediablemente, el ala izquierda se acabó partiendo en uno de los choques, haciendo que el avión se desviara violentamente hacia el costado de la carretera. El DC-9 patinó directamente hacia una gasolinera, lo que provocó una explosión masiva. Los restos del avión continuaron a través de varios terrenos particulares y se adentraron en un bosque. Las alas y la cola se desprendieron y el fuselaje se partió en 5 pedazos. A pesar de la violenta ruptura, aproximadamente la mitad de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron al choque inicial. Pero su lucha estaba lejos de terminar. En las secciones central y de cola, las llamas de los tanques de combustible rotos penetraron en la cabina incluso antes de que el avión se detuviera, provocando una bola de fuego que destrozó el pasillo sobre las cabezas de los pasajeros. Ahora, ese mismo fuego amenazaba con vencer a cualquiera que no pudiera escapar rápidamente de los restos destrozados. Finalmente, 63 de las 85 personas a bordo fallecerían en este accidente. En tierra, el saldo también fue alto. 9 residentes de New Hope, incluidos 7 de una misma familia, murieron en el acto cuando el avión chocó contra sus coches fuera de la gasolinera. ¿Qué había pasado? Ese mismo día, los investigadores de la NTSB se reunieron en el lugar, donde se encontraron con un accidente sin precedentes en la historia de la aviación. Desde la introducción de los aviones a reacción en 1952, nunca antes un avión de pasajeros había sufrido una pérdida total de potencia en todos sus motores. La investigación se centraría en las condiciones meteorológicas que el vuelo 242 encontró sobre Georgia esa tarde. Al cotejar las observaciones meteorológicas realizadas en las inmediaciones de la trayectoria del vuelo 242, la NTSB pudo determinar que el desafortunado DC-9 voló en medio de una tormenta que solo podía describirse como torrencial. El granizo, del tamaño de pelotas de tenis, fue lo suficientemente fuerte como para romper el parabrisas y abollar el fuselaje. ¿Podrían haber dañado también los componentes internos de los motores? Sorprendentemente, la respuesta fue negativa. Ni las aspas del ventilador, ni las del compresor mostraban signos de daños por granizo. En cambio, los motores habían sido destruidos desde dentro por una sobretensión incontrolada. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte determinó que la causa probable de este accidente fue la pérdida total y única de empuje de ambos motores mientras la aeronave se adentraba en una zona de fuertes tormentas eléctricas. La pérdida de empuje fue causada por la ingestión de grandes cantidades de agua y granizo, que en combinación con el movimiento de la palanca de empuje, provocaron un grave estancamiento y daños importantes en los compresores de los motores. La NTSB también incluyó estos factores contribuyentes: la falla del sistema de despacho de la compañía para proporcionar a la tripulación de vuelo información actualizada sobre condiciones climáticas severas relacionadas con la ruta de vuelo prevista para la aeronave, la confianza del capitán en el radar meteorológico para penetrar en áreas de tormenta eléctrica y las limitaciones en el sistema de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación, que impidió la difusión oportuna de información climática peligrosa en tiempo real a la tripulación del vuelo. Los asistentes de vuelo a bordo fueron Catherine Lemoine Cooper como asistente de vuelo principal y Sandy Purwall segunda asistente de vuelo. La NTSB señaló en su informe que a pesar de que la tripulación de vuelo no se comunicó con la tripulación de cabina durante la secuencia de emergencia, los auxiliares de vuelo, por iniciativa propia, informaron y prepararon a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia mientras el avión planeaba. Los auxiliares de vuelo actuaron de manera encomiable al iniciar una sesión informativa de emergencia exhaustiva para los pasajeros con el fin de protegerlos y en preparación para un aterrizaje forzoso. Esto contribuyó positivamente en el número de sobrevivientes. Sandy Purl, segunda asistente de vuelo, escribió el libro «Estoy viva», que hablaba sobre la experiencia. En su libro, cuenta la historia del accidente y habla del estrés por incidentes críticos en la industria de la aviación.